Gracias, hermano Arturo, por que aceptó esta No, invitación. sí, claro, con mucho gusto además, hijita. Y pues vamos a iniciar. Son unas preguntas sencillas para conocerlo un poco más. Sí, Eh, hijita. y pues la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo fue que usted llegó al Evangelio? Ah, ¿Cómo fue que yo llegué al Evangelio? Mira, es una de las cosas más hermosas que me ha pasado porque, como lo he mencionado en muchas ocasiones, mi esposa, Olga, fue la que me invitó, fue la que me invitó a participar ahí, de ir al Templo de Portales. De hecho, ella me regaló la primera Biblia que yo tuve en mis manos, ella me la regaló, que ahí la tengo por ahí guardadita, con una dedicatoria muy bonita. Mi esposa era simpatizante del Evangelio, no estaba todavía confirmada entonces, pero ya teníamos a nuestra hija Erika, que ustedes conocen, y entonces mi esposa me invitó y me agradó muchísimo. Yo nunca había oído nada de eso, pero me gustó, me agradó y fue así como me empecé ahí. Pero yo tardé en convertirme, ¿eh? Eh, yo tardé en convertirme, pero me invitaron a participar en la sociedad de varones y en una ocasión fuimos a Tizayuca, a una jornada de oración, y estuvimos puros varones, muchos varones ahí, orando, y yo empecé a orar y orar y orar. Yo no sabía ni siquiera orar, no sabía yo orar, pero sentí una gran necesidad de estar orando. ¿Y cuál fue la situación de que le, empecé a sentir? Yo no lo sabía todavía, la presencia del Espíritu Santo, porque empecé a sentir la necesidad de pedirle perdón a Dios. Y toda mi oración, toda mi oración, toda mi oración, toda mi oración fue de: Señor, perdóname, perdona. Y de una manera un poquito especial, porque yo le decía: si tú verdaderamente existes, fíjense lo que le decía yo en mi ignorancia: cambia mi vida, hazme un nuevo hombre. Yo no sabía ni qué era eso, pero yo se lo pedí. Y estuvimos orando. Yo creo que estuve orando como nunca había orado. No sabía orar, pero yo creo que unas 3 horas y media, ¿eh? Cuando yo me paré, ya era otra nueva criatura en Cristo Jesús. Yo de verdad se los digo, hijitas, tuve mi experiencia del nuevo nacimiento y yo les decía que yo sentía que flotaba en el aire, era otra persona. Me quitaron las losas que había sobre mí, y empezó un cambio perfecto, maravilloso en mi vida. Y ahí fue donde tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo, a base de la oración, que no sabía llorar, pero derramé mi sangre. Decían algunos hermanos que yo estaba ebrio en el Espíritu Santo, pues, porque no, estuve tirado en el suelo todo ese tiempo, pero cuando yo me paré, físicamente ya era otro hombre, y Dios, sí sentí claramente cómo cambió mi vida, transformó mi vida y me hizo otro hombre para la gloria de Dios. Así fue como conocí el Evangelio. Te voy a decir una cosa antes que se me había olvidado, que es muy importante. Cuando yo llegué al templo, lo primero que vi y que me impactó fuertemente fue el texto que todos ustedes conocen: Dios es amor, que está escrito. Y se me quedó grabado ese texto en mi mente y en mi corazón. No lo entendía. Yo entendía que había un Dios todopoderoso, un Dios todo sabio, pero no sabía que Dios es amor. Pero hasta ahora entiendo qué significa Dios es amor, pero ese texto se me quedó muy en mi mente. Así fue como fue mi conversión. Muchas gracias, hermano, por compartirnos esta experiencia. Y bueno, también quisiéramos preguntarle ahora cómo fue su llamado para ser pastor. Ay, esa es otra situación. Miren, es muy especial esta situación, porque pues, yo no sé si lo sepan o no, pero yo no hice Instituto San Pablo.
Yo no hice Instituto San Pablo. Yo desde que me convertí sentí la necesidad de servirle al Señor porque yo viví muchos años en la vileza, en la depravación, en todo eso. Y cuando Dios me hizo un nuevo hombre, lo único que quise, ¿sabes qué? Es servirle al Señor. Y fue como así me incorporé a la sociedad de varones y ahí empecé a trabajar y trabajar y trabajar, a trabajar y trabajar. Y lo único que he hecho es obedecer órdenes y trabajar para el Señor y eso me ha sido muy, muy interesante. Yo nunca, hijitas, se los digo porque así fue, yo nunca aspiré a ser pastor, nunca. Todos los ministerios que me han dado, me los han dado y yo los he obedecido simplemente, la verdad, porque eso siento yo que hay que obedecer, ser muy obediente. Y todos los personas que me han dado instrucciones, he seguido hasta que en una ocasión ya para esto pasaron como, pues yo creo que como fue en el 2009, por ahí, así fíjate, 2009, cuando después de haber tenido varios ministerios, entre ellos fui instructor de los jóvenes un tiempecito, fue instructor de los jóvenes por instrucción del hermano Felipe Sánchez, pero un día me llamó el hermano Aarón Cortés y me dijo, hermano, desde mañana quiero que usted esté ya en la plataforma. Nunca me dijo que yo iba a ser pastor, pero esa vez simplemente el subir a la plataforma y empezar a predicar desde la plataforma, pues fue la función de pastor. Cuando yo estuve como instructor en la clase de, de matrimonios, y ahí empezó mi vida en el ministerio de pastor, pero yo lo digo con mucha, de verdad, sinceridad, ¿eh? Yo no soy pastor en sí en forma porque no hice el instituto, pero me han, por la misericordia de Dios, me han dado todas las facultades. El hermano Aarón, quiero decirles que él tiene la facultad de determinarlo así, conforme a los estatutos, al que él determine, así es. Muchos pastores así han sido. El hermano Alberto Blasco inclusive tampoco hizo instituto, ¿eh? Él decía, no, yo no soy pastor. Hay muchos hermanos que no son pastores. Eh, a nivel internacional, ustedes han oído de Charles Spurgeon. Él no fue pastor, él no hizo ningún instituto, simplemente lo nombraron tal cual soy. Yo no me comparo con ninguno de ellos, pero quiero decirles, hijita, que de verdad, se los digo con toda sinceridad, nunca busqué ser pastor. Y lo único que he hecho es que me han dado esa distinción y yo estoy muy agradecido con el Señor. Nunca me imaginé poder estar predicando la palabra del Señor. Así fue. El llamamiento, Andy. Perdón, antes quiero decirles que el hermano Felipe Sánchez una vez me ungió para ser, él le llamaba coacutor, o sea, una especie de auxiliar de pastor. Una especie de auxiliar de pastor y me dio todas las facultades espirituales para hacerlo. Y bueno, eso fue como 2 o 3 años antes de que él muriera, partiera con el Señor. Pero así fue, hijitas. La verdad que los caminos del Señor son maravillosos. Yo estoy sumamente agradecido y de verdad, mi vida ha sido una bendición maravillosa de parte del Señor. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta. En todo este caminar que usted ha tenido en su ministerio, ¿qué experiencia? Yo creo que no tiene una, sino muchas. ¿Qué experiencia nos podría a nosotros los jóvenes compartir? Pues mira, una vez yo le hice esa pregunta al hermano Norato Sánchez, porque yo ¿qué te diré? Yo he aprovechado la experiencia de nuestros hermanos en el ministerio y me he acercado mucho, me acerco mucho al hermano Felipe,
al hermano Raúl Morales, al hermano Daniel Calderón, que fue mi padre espiritual, por decirlo a todos, y de ellos he sacado muchas experiencias, pero y todos me han, de alguna manera, el que me impresionó muchísimo, y es la misma experiencia que yo tengo, fue la del hermano Norato Ocampo Castañeda, que una vez le pregunté, hermano, ¿cuál es, dentro de todo su ministerio, cuál ha sido la experiencia más hermosa que ha tenido en su vida? Y me dice, y me dijo así sin dudar, pero inmediatamente me dijo, el día de mi conversión, cuando Dios me hizo una nueva criatura. Y esa también es la vida misma. Por eso, de verdad se los digo, el nuevo nacimiento existe, es una realidad. Y el que no ha nacido, pues no heredará el reino de Dios, pero debemos de tener la experiencia personalísima. El nuevo nacimiento no es igual para todos, ¿eh? Para todos es diferente, cada quien tiene conforme a la voluntad y soberanía de Dios, John, la forma en que él tiene ese encuentro personal con Dios, pero es una realidad, es lo mejor, porque de ahí partió todo mi cambio, cambio en mi vida. Yo doy gracias a Dios. Ustedes son jóvenes y yo doy gracias a Dios porque tengo a mis hijos, a Erika y a Arturo, y saben que ellos no me conocieron nunca en toda mi forma de vivir anteriormente. Yo conocí al Señor a los 30 años. Ahorita tengo 72 y ellos no conocieron nada de mi vida pasada y doy gracias a Dios por esa bendición que me concedió el Señor, pero la mayor experiencia, hijita, que he tenido muchísimas, pero la mayor experiencia es mi nuevo nacimiento, porque ahí nació todo. Y doy gracias a Dios por esa bendición tan grande. Hermano Arturo, Sí, usted que inició ya grande en todo esto, ¿a quiénes podría considerar que son sus mentores, por ejemplo? ¿Quiénes lo encaminaron a llegar a esta parte? Digo, primeramente, pues sí, por obra del Señor, ¿verdad? Pero ¿en quién se apoyó usted más para llegar a esta parte? Pues mira, el primer que sí me apoyé, te voy a decir una cosa, fue en el hermano Daniel Calderón, el papá pues ustedes conocen el abuelito de Daniel Calderón, de Isaac Calderón. Él fue mi padre espiritual, él fue el que me bautizó en agua y yo recibí de él sus primeras instrucciones y cualquier pregunta que yo tenía, él me las hacía. Pero no, y siempre he tenido, te voy a decir una cosa, John, de verdad, ellos, el hermano Felipe Sánchez Muñiz, yo también fue otro hermano que fue el director del movimiento, que siempre se dirigió a mí de una manera muy, muy especial. Él, me acuerdo que estaban el culto, por ejemplo, él en un tiempo ya daba la escuela dominical y siempre, de alguna manera, me pedía mi opinión acerca de tal o cual cosa que estaba él platicando. Y ahí me ponía bien nervioso, pero él como que ¿cómo te diré? Al dirigirse a mí de esa manera, yo sentía que me estaba impulsando para algo que no sabía. Pero siempre se ocupó de mí espiritualmente el hermano Raúl Morales, el hermano Alberto Blasco, que yo estuve, ¿cómo te diré? Como pastor con él en la sociedad de jóvenes allá en el 1965. En fin, de todos los hermanos de la generación pasada, yo aprendí muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Era la forma que yo aprendí con ellos. No tengo de una manera especial yo una persona en específico, sino de todas he aprendido. Y te voy a decir otra cosa que en relación a lo que yo siento que en el camino del Señor, por ejemplo, yo estoy aprendiendo de ustedes en este momento. Todas las personas nos enseñan algo en la vida y a uno aprende de ellos. Por ejemplo, la otra vez le comentaba a mi esposa que nuestros hijos, por ejemplo, Arturo y Nora, pues yo he aprendido mucho de ellos. De verdad se los digo. Aprende uno mucho de ellos y de nuestros hijos aprendemos muchas cosas. Y tal vez eso ha sido una bendición porque
yo de toda, como dice la Sagrada Escritura, escudriñalo todo, escudriñad y desechad lo malo. De todas las personas hay que escoger lo bueno. Todos tenemos algo bueno dentro de nuestra forma de ser. Decía el hermano Raúl Morales, y esto me impresionó, un perro rabioso que ya estaba muerto, dicen, pero qué bonitos dientes tiene, blancos. Fíjense, dentro de todas estas cosas hay que ver siempre lo bueno de las personas. De todas, todos aprendemos, John. Y pues ahora, hermano, yo quisiera preguntarle, o bueno, pedirle que nos contara alguna experiencia, pues a lo mejor un tanto difícil, ¿no? Retos que ha tenido que enfrentar, pues al predicar la palabra de Dios, no sé. Pues, mira, te voy a contar dos cosas. Una ya que tiene bastante tiempo y otra que fue hace poquito por los días difíciles que vivimos en familia. Mira, la primera es que un día yo tenía que predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, el poder del bautismo del Espíritu Santo. Pero en esa ocasión, así mal, muy decaído, sin fuerzas, o sea, ¿y cómo iba a predicar del poder si yo estaba en una situación muy difícil? Y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo fuerzas? Me siento todo desanimado, todo decaído. No sé por qué pasan estas cosas, yo decía en mi mente. Y encontré un versículo que ustedes todos lo conocen, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto lo decimos muchas veces sin tomarle un sentido de toda su profundidad que lleva. Entonces le pedí al Señor, tú dices esto, Señor, ahora yo te pido que cumplas tu palabra en mí, en este versículo, que yo lo pueda hacer. Y cuando me paré ya finalmente, no te voy a decir que recuperé la fuerza, ¿no? Sino fue hasta el momento mismo en que estaba yo puesto ya ¿cómo se llama? En la plataforma ahí, que empecé a sentir la presencia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, y pude predicar sobre el poder del Espíritu Santo. Esa fue algo que y he tenido muchas experiencias de ese, pero déjame contarte una nada más que es muy reciente. Es muy reciente. Ahora que estuvo toda mi familia de parte de Arturo y de Nora, todos contagiados del COVID, ya Arturo ya no podía respirar. Entonces lo llevamos de emergencia de allá pues al Hospital General de Pachuca, de emergencia. Ya se sentía mal, ya no podía respirar, ya tenía que tener oxígeno, tenía que tener alguna otra situación. Entonces llegamos y lo empezaron a checar y sí, dijeron, no, se va a quedar. Y ya lo pasaron a una salita de 2 metros, que era la antesala para entrar al área de COVID-19, porque está separada del Hospital General, es área del COVID-19. Entonces yo le pedí al Señor, empecé a sentir, agarré y lo único que hice fue besarlo a mi hijo y ya ingresó. Pero sentí una gran angustia en mi corazón, pero una angustia terrible, ¿eh? Y yo dije, ¿por qué permití que te ingresara? Fíjate, ¿por qué permití que ingresara? Y entonces le pedí, me puse a orar en ese momento, ahí pegado a la puerta del área del COVID, le dije, Señor, fíjate que no le pedí que lo sanara, simplemente le pedí que no se quedara ahí internado. Qué curioso. Que era lo mismo, ¿no? Pero se lo pedí con todo mi corazón. Derramé
no lloré, pero sí le supliqué al Señor que no se quede, que no se quede. Y como a la una hora después de esto, de que ingresó, sale la doctora y me dice, oiga, su paciente está respirando normalmente sin necesidad de oxígeno. Vamos a observarlo una hora más y si sigue así, pues se va porque no requiere su internación. Pasaron 2 horas después de todo eso y salió, pero salió respirando por sí mismo Arturo. De veras, Dios hace milagros y maravillas. Y sin ningún aparato, sin ningún oxígeno ni nada. Eh, eso fue unas experiencias. Y por eso digo que el poder de la oración es cuando ustedes tengan alguna angustia, alguna tribulación, oren a Dios. Él siempre oye nuestra oración. Y pídanle a Dios, a la iglesia que ore. Hay muchas personas que no les gusta que la iglesia ore por ellas, fíjate. Pero yo siempre le pedí, a todo mundo le pedí que, que oraran por la familia y fue una bendición grande, hijita. Así es, el poder de la oración es real, por la misericordia de Dios. Gracias por compartirnos esta experiencia, hermano. Y también, bueno, quisiéramos preguntarle, bueno, más bien pedirle que si nos puede compartir algún consejo para la juventud, para el grupo de jóvenes que usted nos pudiera dar. No, claro que sí, miren, hijitas, ustedes, yo doy gracias a Dios por la juventud. Yo me hubiera gustado haber conocido a Dios desde mi juventud, desde niño, pero no fue así a los 30 años. Tampoco fue, yo viví una vida muy, no, muy vil antes de conocer al Señor. Y yo doy gracias a Dios porque ustedes están jóvenes. Les voy a decir una cosa, ustedes son elegidos de Dios. No es casual, de veras son elegidos de Dios. Dios los ama en lo particular y los ha llamado desde muy jovencitos. No es una casualidad que sus padres sean cristianos. Yo no tuve padre cristiano, no tuve nada de eso, pero es una bendición. Yo lo que les quiero decir esto, que lo dije, Belén, en mi predicación, esta idea somos peregrinos aquí en la tierra. Vamos de aquí todo va a ser, miren, la juventud pasa rapidísimo, John, Dani, Andrea, pasa rapidísimo el tiempo. Yo no puedo creer que ahorita ya tenga 72 años y ya hayan pasado 40 y tantos años de esta cuestión, pero pasa rapidísimo el tiempo, pero rápido el tiempo. Entonces, ustedes están viviendo un tiempo, vivan su presente en Cristo Jesús. Vivan su presente en Cristo. Es una realidad, es una bendición. Si ya han sido llamados ustedes desde jóvenes a estar en el Señor, conserven en el Señor. Es una lucha, ¿eh? No es fácil porque ustedes están jóvenes y se van a enfrentar a 1000 batallas y a 1000 cosas y a 1000 situaciones y a 1000 tentaciones. Pero piensen que nuestro Señor Jesucristo siempre les va a ayudar en las más fuertes situaciones difíciles de su mente, de su corazón, de su vida. Vivan en la fe de nuestro Señor Jesucristo, vivan siempre tratando de vivir conforme a la palabra del Señor. Dios tiene muchas bendiciones, aférrense, no va a ser fácil, ¿eh? De veras que no es fácil, caminar en el Señor no es nada fácil, nada fácil. Van a tener muchas pruebas, muchas situaciones, pero ¿saben qué? Todo lo hace el Señor. Esto finalmente se los digo. Decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo es por gracia, no por ningún esfuerzo de nosotros, sino todo es por su gracia. Pero esa gracia es como una posibilidad de caminar cuando le decimos, Señor, ayúdame. Toma mi mano, Señor, y llévame, encamíname en esta situación y Dios los va a sacar adelante. Y todos sus sueños y todas sus ilusiones que tengan, por ejemplo, ustedes están jóvenes,
Pídanle a Dios que les dé una familia, pídanle a Dios que les dé un compañero, una compañera, y Dios se las va a dar porque Dios es bueno, pero hay que pedírselo con fe, con todo sinceridad y todo lo que ustedes se los pidan, se los va a dar el Señor. Así es que vivan en la fe de nuestro Señor Jesucristo y acuérdense que la fe es un don de Dios, es un regalo, que es por gracia finalmente. Todo es por la gracia de Dios y oren todo lo que sea posible. Hermano Arturo, yo sé que Dios le ha dado muchas promesas al leer su palabra, pero nos podría compartir una de las promesas que Dios ha cumplido en su vida. Sí, hijita, pues mira, todas las promesas, dice la palabra del Señor que debemos de ser pacientes en el cumplimiento de todas sus promesas. Todo lo que dijo el Señor Jesucristo son para ti, Belén, son para ti, John, son para ti, Dani, son para ti, Andrea, y es para todos nosotros, pero es cuestión de creerlas verdaderamente, de tomarse de esas promesas. Yo estoy muy agradecido porque, fíjate, yo le decía Dani, le decía a tu mamá, porque hablé con ella los días más difíciles que he tenido, y yo le decía, es que sabes que yo siempre he sido muy consentido del Señor, me ha cumplido todo lo que yo le pido, me lo ha dado, de verdad. Si le pido que sane a un hermano, lo sana. Si le pido que me dé esto, me lo da. Y ahora que con mi familia, no fue así. Era al revés, era al revés. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Y sí me sentí muy, ¿cómo te diré? Nunca desesperado, pero sí muy angustiado. Sí, muy angustiado. Y ahí viene pues la palabra del Señor, que nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Dios siempre está trabajando con nosotros, ¿eh? Dios siempre está trabajando con nosotros. Y estaremos en el horno de fuego, John, pero ninguno de nuestros cabellos se va a quemar, De veras, esto es una realidad, es real, ¿eh? Es realidad, y Dios nos va a guardar y Dios nos da. Así es que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesucristo, Él nos los va a cumplir. Y saben que el Espíritu Santo trabaja en nosotros sin que nos demos cuenta para saberle pedir a Dios. Cuando verdaderamente estamos en el Espíritu, Él nos da sabiduría para pedirle al Señor lo que es conforme a su voluntad. Y Dios lo cumple. Así es, todas esas, ustedes son los titulares del amor de Dios. Por eso dice que el atributo del amor somos los titulares de ese amor de Dios para nosotros. Todas esas promesas no son para otras personas, sino más que para cada uno de ustedes, para todos. Hermano Arturo, yo le quiero preguntar, bueno, más le queremos preguntar, en medio de un contexto como el que vivimos, tan difícil en muchos aspectos, pareciera que, bueno, pues que es de estas cosas que bíblicamente tienen que pasar también, que anuncian que el Señor pronto vendrá. ¿Qué nos compete como cristianos hacer? ¿Qué tenemos que hacer no solo como juventud, sino también en general como iglesia? Pues es una pregunta muy interesante, John, ¿qué haces? Mira, vivamos y andemos en el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás en las cosas de Dios y te dejas llevar por el Espíritu Santo de Dios, Él te va marcando el camino que tú debes de hacer. ¿Qué es lo que tú debes de hacer, John, en estos tiempos, en estas condiciones? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Disponernos a vivir en el Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo de Dios, porque es así, nos marque el camino
a seguir. Te voy a contar una bendición que tuve muy grande. Un día yo me disponía a trabajar, ya me iba a mi trabajo y me fui a mi trabajo, pero el Señor me hizo sentir la necesidad, así en ese momento, de ir a visitar a una jovencita que ustedes conocen, pero que estaba internada en el hospital de neurología, ya desahuciada. Pero el Señor me hizo sentir que tenía que yo ir a orar por ella. Nunca lo había pensado, ¿eh? No me había preparado para ello, pero ¿qué crees? Que me agarro que me voy al instituto? ¿Y qué crees? Exactamente en la entrada del instituto había un espacio para estacionarme. Me metí, me estacioné ahí muy bien, pasé y ya ves que es difícil en los hospitales públicos, no es tan fácil entrar. Mira, yo creo que crucé como 4 o 5 pues entradas a diferentes áreas y nadie me dijo nada, a dónde va, qué busca, qué no, 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 no. Entré, cuando ya me di cuenta, estaba, fíjate en dónde estaba, en el salón de terapia intensiva, donde estaba esta hermanita querida, joven, que ahorita, por cierto, tiene una gran, pero estaba ya totalmente desahuciada, y yo así con mi ropa normal, y que me ve una doctora, y me dice, ¿qué está haciendo así? Sálgase. Y yo dije, pues ahorita, y sí, pues la obedecí, ¿no? Y me dice, véngase, póngase de esto, que me empieza a vestir con todos los, con toda la bata y el cubreboca y todo. Y entonces fui y la mujer está, ya que estaba desahuciada, pues ¿qué creen? Que a partir de ese instante sanó la, esta, esta hermanita tan hermosa y se recuperó milagrosamente y ahora ya es casada, tiene un hijo que yo la uní en matrimonio. Bueno, el Señor la unió, pero me pidió que yo la casara y fue una bendición muy grande, pero esto lo aplico a la vida. Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo y Él te va a conducir a donde tú quieras. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Estás dispuesto? Esto sí te lo digo yo. Cuando el Espíritu Santo te ordena algo, hay que obedecer. No, nada de que no, que sí, que al rato, no, 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 no. No, tienen que obedecerlo de inmediato. ¿Qué tienen que ustedes hacer como juventud? Simplemente andar en el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios les va a indicar el camino que deben de hacer en cualquier crisis que haya en nuestra vida. Así es. Gracias, hermano. Y pues quisiera preguntar si alguien más tiene otra pregunta y si no, pues sería todo. Yo nada más tengo una pregunta. En esta pandemia, cristianos y no cristianos hemos sufrido. Bueno, hemos sufrido más bien, no hemos sufrido, sino hemos sufrido. Pero en una frase, ¿qué nos diría usted a nosotros? ¿Qué le ha dejado esta pandemia a usted? Ay, hijita, mira, de veras, muchas enseñanzas en lo personal como iglesia, ¿eh? Dios está trabajando también a la iglesia, a la ICIAR, ¿eh? No solamente el presbiterio del centro, sino a toda la iglesia y a todos los pastores y a todos, nos está enseñando que lo frágil que somos, lo frágil que somos. Es increíble que lo que estamos viviendo de hoy, el Espíritu Santo nos ha sostenido. Yo les digo a ustedes, hijita, a ustedes, Dani, Andrea, John, miren, ustedes les tocó una época más difícil, en mi opinión, de vivir, ¿eh? Ustedes están viviendo en una época más difícil que la que yo viví, entiendo, porque ahora los retos son mayores. Pero ustedes, quiero decirles que su capacidad espiritual
no por los instructores, no por el pastor, por nada, sino por el Espíritu Santo de Dios. La enseñanza es que parece reiterativo lo que voy yo a decir, pero es que andemos en el Espíritu, busquemos siempre a Dios verdaderamente. A Dios no podemos ocultarle nada, pero también hay que reconocer que somos carne, y la carne débil y hacemos cosas que a veces no son agradables a Dios. Esto es normal, tampoco hay que reconocer nuestra naturaleza carnal. Pero ¿sabes qué? Quiero decirles que ahora el Espíritu Santo de Dios es como ustedes lo van a entender mejor, como un chip que nos indica cuidado. Así no es. Nos los indica claramente, mentalmente nos los indica, no, esto no está bien. Nos redarguye de pecado el Espíritu Santo. Entonces, en esta situación para ustedes ha sido más difícil esta situación. Yo la entiendo, de verdad. Sí, doy gracias a Dios de que Dios les ayude. Tengo yo pues, mis hijos y mis nietos y creo que se están enfrentando a un tiempo más difícil, hijitas. De verdad, se los digo sinceramente. Pero ¿saben qué? Dios los está capacitando para que puedan resistir todas estas cosas y salir adelante y ser bendición. No es una historia de fantasiosa, sino que es una realidad. Esta pandemia a todos nos está enseñando. Hay una cosa muy importante de esta pandemia. Vivamos cada día, ¿eh? Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Que hoy vivamos conforme a la voluntad de Dios, que Dios nos guarde de contaminarnos, que Dios nos guarde de contagiarnos. Lore, la mamá de estas muñequitas, para mí ha sido un ejemplo maravilloso de esa situación. Vivir cada día como si fuera el último día de nuestra existencia. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por este día. Decírselo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero quiero decirles que las luchas que ustedes enfrenten en esta pandemia, en esta situación tan difícil, en todos los aspectos profesionalmente, en su vida, es más difícil, más competitivo todo, pero Dios los va a guardar y vivan esperando cada día un milagro de Dios y Dios lo va a cumplir. Es un milagro que tengamos vida, es un milagro verlos que ustedes están unidos en esta situación y que busquen las cosas de Dios. Dios los va a sacar adelante, pero sigan esforzándose en vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hijitos. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Les agradezco, Dani, Andrea, Belén y John, que me hayan invitado. Les digo, aprendo mucho de ustedes. Siempre hay que aprender de todos. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Pero hagan más preguntas. No sé, John, ¿qué le quieras preguntar más al hermano? Adelante, John, es tu momento. A mí, hermano, me llama mucho la atención, bueno, no puedo dejar de identificar esa parte en donde usted habla de cómo llegó al Evangelio después, que no es de una familia de cuna evangélica. No. Que yo sé que eso no nos determinará, ¿no? Como mejores o cristianos. En ese sentido, yo creo que habemos muchos ahí que cabemos en esa categoría. A mí sí, bueno, creo que me gustaría saber qué podría sugerirnos cuando somos tan nuevos, cuando empezaste de cero. Además de esta parte de obedecer que es fundamental y dejarte dirigir, por supuesto. ¿Cómo empiezas? ¿Qué tipo de cosas deberías reforzar? ¿Hacer?
Sí, reforzar y sobre todo, y obviamente por ende Este, hacer para mejorar esta parte. yo creo que una de las profesiones, por llamarle así, de cristiano, es de que siempre está uno aprendiendo, aprendiendo. Un solo texto tiene millones de aplicaciones diferentes. Un solo texto. Entonces, leer las Sagradas Escrituras es algo que es bueno que hagamos, que no dejemos de leerla. Muchas veces no leemos por leer, esa es la verdad. No comprendemos porque tenemos que estar aptos para leer, pero leer lo que sea las Sagradas Escrituras. Otra situación es la oración. Y otra es congregarnos, no dejar de congregarnos, no dejar de congregarnos. Y otra que sea es muy importante es servirle al Señor. Mira, John, todos podemos servirle al Señor porque tú eres muy útil como Dani, como Andrea, como Belén. Somos muy útiles para Dios, ¿eh? Somos muy útiles. Todos le podemos servir grandemente al Señor. No te imaginas de una manera tan especial. Entonces, el creerle al Señor, como Él lo diga, como Él lo determine. Y Dios nos va a dar la oportunidad de poderle servir. Yo, la verdad, como dice en una parte de Romanos, no recuerdo bien el texto, pero más o menos el propósito. Dice, yo con estas manos hice muchas maldades, hice muchas cosas malas, pero con estas manos hoy quiero servirte, Señor. Así como puse eso, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro Señor, ¿no? El dinero, lo que podamos tener, servirle al Señor en todo lo que nos ha dado, pero servirle al Señor, decirle, usa mi vida, como dice ese canto, usa mi vida para tu obra, oh Señor. Entonces, yo dije, 30 años de mi vida los desaproveché terriblemente, pero ahora, en la misma manera como yo me pervertí, ahora quiero servirte a ti, Señor. Y por eso te digo que nunca pedí ser pastor, nunca. Es más, hasta el día de veras, con humildad lo digo, ¿eh? Con humildad y sinceridad delante de Dios, nunca he pedido nada dentro de la iglesia. Todo me ha sido asignado y yo lo cumplo simplemente. Y así es. Y me ha dado gracias, Señor, para que no me manden a un lugar que no. Dios me ha sostenido, pero con esa misericordia Dios me ha sostenido también, ¿eh? Así es que, así es que estoy muy contento, pero así como dispuse mi vida para vivir sin un razón de mi existencia, ahora le doy razón porque ya encontré la razón de mi existencia en Cristo Jesús. Ahora servirle con todo lo que puedo uno servirle. Gracias, hermano. Pues creo que esas son todas las preguntas. Y bueno, nuevamente le agradecemos mucho por su tiempo y por estas preguntas que seguramente serán de edificación. Pues bueno, han sido de edificación para nosotros, pero serán de edificación para todo el grupo de jóvenes y todos los que vean este video. Pues al contrario, yo les agradezco, John, Belén, Dani, Andrea, esta bendición, porque a mí me gusta mucho que la juventud, yo te digo, de verdad, que fui instructor de jóvenes, aprendí mucho de ellos. Por cierto, cuando me nombró el hermano Felipe Sánchez Muñiz, instructor de jóvenes, yo le dije, hermano, pero yo no estoy capacitado todavía para ser instructor. Tú vas a hacerlo. Y así me dijo, así me ordenó, no. Y fíjate lo que me dijo, ¿eh? Solamente te voy a cuando venga el hermano Alberto Blasco, porque él venía como una vez al mes,
a dar likes. Cuando él venga, dale el lugar al hermano Alberto Velasco. Fíjate, de favor me lo pide. Yo ¿quién era para que? Pero aprendí muchas cosas del hermano Alberto Velasco. Bien, bien, bien interesantes, bien, bien hermosas. Así es que yo creo que un aspecto bien importante que se los recomiendo, hay que ser humildes, ¿eh? Humildes en todos los aspectos, intelectualmente, en todo, y Dios, porque el que se humilla, como dice la palabra de Dios, el que se humilla, Dios lo levantará y nunca dejará que seamos humillados de una manera fea. Así es que firmes y adelante, huestes de la fe. Que Dios los bendiga, hijitos, ¿eh?